Volvemos al capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Como podemos ver, ¿verdad? El evangelista Lucas ahora entra en ese caminar de Jesús hacia Jerusalén, que no se nos olvide eso. Jesús va hacia Jerusalén y en ese caminar Él saca espacio para la oración. Lucas nos dice que Él llegó a un lugar a orar, no se sabe, la Biblia no me dice y no nos dice, no se sabe, no se conoce el lugar en donde estaba. Lo importante es que Jesús estaba orando y podemos pensar en que Él buscaba la fuerza del Padre por lo que sabía que iba a pasar en Jerusalén. Recuerden que ya esto se lo había dicho a sus discípulos, lo que Él sufriría en Jerusalén, lo que Él padecería en la ciudad y cómo sería muerto allí. El Señor oraba y el Señor buscaba la presencia del Padre, buscaba la fuerza del Padre, buscaba la comunión del Padre. Ahora, lo interesante de esto, como dice Lucas, es que cuando él termina de orar, y aquí también tenemos que decir lo siguiente, Jesús oraba normalmente solo, y subía al monte y oraba. Quédense aquí, yo voy a orar. Lo hacía y lo hizo muchas veces. Aquí da la sensación, por lo que dice Lucas, que los discípulos, y no se sabe quiénes eran, pudo ser un gran grupo, pudo ser el grupo de los 72, pudo ser el grupo de los 12 o pudo haber más de 72. Tampoco Lucas nos dice, pero lo interesante es que estaban viendo a Jesús orar, estaban oyendo a Jesús orar y eso los mueve. Y por eso cuando él termina de orar, uno de los discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, si miramos el pasaje completo en el capítulo 11, vamos a encontrar 3 relatos referidos a la oración. El Padre Nuestro es el primero, luego viene la parábola del amigo insistente del capítulo 11, versos 5 a 8. Luego viene la invitación a pedir, 11 del 9 al 13. En ese contexto está el Padre Nuestro, pero fíjense que todo ese contexto está referido a la oración, a buscar a Dios, a entrar en comunión con Dios. Ahora, es interesante ya esto porque los discípulos conocen a Jesús y saben que ora. Y ya ahí hay una lección. Si Jesús, el Hijo de Dios, buscaba la comunión del Padre para poder glorificarlo, haciendo la obra que iba a hacer en obediencia al Padre, ¿cuánto más nosotros estamos obligados a orar? Y como veremos más adelante, oramos no porque se nos manda a orar, sino porque la oración va a ser parte inherente de la vida cristiana. Es decir,
La oración va a ser una acción normal, natural del creyente. Eso nos lo va a dejar claro Jesús. Ahora, ese discípulo dice, mira Señor, enséñanos a orar. Juan el Bautista enseñaba a orar a sus discípulos. Están ellos, repito, interesados en saber dirigirse al Padre. Y aquí vamos a ver a un grupo de discípulos interesados en el crecimiento espiritual, interesados en la comunión con el Padre. Quieren ser como Jesús, personas de oración. Ahora, lo sorprendente es la petición. Enséñanos a orar. Si uno revisa las partes del Padre Nuestro y si uno revisa la oración en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar sorprendentes oraciones. Y oraciones que están estructuradas de la misma manera que el Padre Nuestro o tienen apartes del Padre Nuestro. O al revés, el Padre Nuestro tiene apartes de lo que en el Antiguo Testamento se decía cuando se oraba. Y lo que hace Jesús es como tomar todos o casi todos los aspectos o los más importantes del Antiguo Testamento y los plasma en una oración. Es decir, lo que está en el Padre Nuestro para los discípulos no debía ser nada extraño. Porque si conocían las Escrituras, todos esos elementos del Padre Nuestro estaban implícitos en las oraciones judías. Así que ellos debían estar familiarizados con todo lo que Jesús dijo en su oración. Sin embargo, la triste realidad es que en ese tiempo lo ceremonial y lo ritual habían reemplazado al conocimiento de las Escrituras a tal punto que la verdadera oración se olvidó. Se había perdido en gran parte del pueblo judío. Piense que eso se convirtió en un rito más. Y lo que ellos están pidiendo está revelando que lo que ellos habían llegado a conocer acerca de la oración no era lo que Jesús estaba mostrando y no era lo que Dios quería. Seguramente se dieron cuenta que la oración que estaba haciendo Jesús era radicalmente distinta de las típicas oraciones tradicionales de los líderes religiosos de ese tiempo. Ya ellos estaban acostumbrados a ir a las sinagogas y escuchar las oraciones por parte, por ejemplo, de los escribas o de los fariseos o de los rabinos en general. Se darían cuenta que eran unas oraciones muy diferentes a las que Jesús estaba haciendo y que ahora estaba enseñando. Y fíjense esto, cuando nosotros vamos al Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo, el contexto de la oración está en el Sermón del Monte. Acuérdense que el Sermón del Monte va del capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y en ese contexto, Jesús enseña sobre la oración y particularmente en ella, en esa enseñanza surge el Padre Nuestro. Y allí en ese contexto descubrimos cómo la intención de Jesús era educativa. Se ve más que en Lucas. Y se ve más que en Lucas, si usted lee, y espero que lo haga en casa. Jesús va a decir cómo se hacían las cosas en aquel tiempo por parte de los líderes religiosos. Los líderes religiosos, dice, oraban, ayunaban para ser vistos por los hombres, daban limosna para ser vistos por los hombres y oraban, dice el texto bíblico, y esto lo puede buscar en Mateo en el capítulo 6, si no estoy mal. Los religiosos judíos oraban precisamente
En primer lugar, en público, dice Mateo. Y agrega Mateo en el relato de la oración, para ser vistos por los hombres. ¿Qué buscaban los religiosos de aquella época? Que viera la gente la espiritualidad de ellos y los exaltara por ser tan espirituales. Orar en público para ser vistos por los hombres. Buscaban sin duda exaltar su espiritualidad allí entre la gente. Y dice el texto de Mateo que estaba también llena de repeticiones, porque ellos creían que mientras más se repetía una oración o más se repetía una expresión, Dios oiría más. Y Jesús les va a decir, eso es vano. Eso no es lo que yo estoy buscando, ni es lo que el Padre quiere. Y por eso va a presentar el Padre Nuestro como un modelo de oración diferente a la tradición que se estaba mostrando en aquel tiempo, para que estos nuevos cristianos judíos pudieran ver la manera en que debían acercarse al Padre, para que pudieran descubrir cómo iban a dirigirse en oración al Dios de los cielos. Entonces, Mateo complementa lo de Lucas y lo amplía, repito, lo amplía. O diría al revés, Lucas complementa lo de Mateo diciendo algunas cosas, pero quien es más amplio es Mateo. Ahora, qué interesante es este texto, ¿por qué? Porque Jesús, repito, va a mostrar a esos discípulos que hay una forma particular de dirigirse a Dios que ellos deben tener en cuenta y que es el camino más adecuado para poder entrar en un diálogo con Dios. Eso va a ser el Padre Nuestro. Va a ser el fundamento para orar, pero va a ser el fundamento para saber orar, que es lo más importante. Fíjense que Jesús no va a enseñar una oración para que sea repetida de memoria, si lo acaba de decir. Ellos usan vanas repeticiones. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. No, vanas repeticiones siempre y cuando, la idea es siempre y cuando se tenga conciencia y se exalte lo que la oración dice, entonces sí estamos orando como es. Pero no es tomar una oración y decirla por decirla sin tener conciencia de lo que ella dice, de lo que ella significa, de lo que en ella se refiere a Dios y de lo que nosotros tenemos que hacer para glorificar a Dios cuando oramos. Repito, insisto, es una oración para nosotros saber dirigirnos a Dios. Y fíjense cómo comienza. Padre, Padre nuestro. Lucas utiliza una expresión griega, Mateo y Pablo usan una expresión aramea, pero enseguida aparece la expresión griega. Aparece Abba y aparece Padre en griego. Abba Padre o Abba Padre. Es decir, aparecen las dos formas. Hay una discusión, y ustedes la pueden descubrir, si Abba es una expresión coloquial o es una expresión infantil para decirle a Dios papito. Y muchos lo dicen. Pero hay comentaristas que dicen que eso jamás fue dicho por los niños cuando se dirigían a su padre, porque utilizaban otra expresión más simple, y que en griego tampoco se utilizaba la expresión padre porque era una expresión también común de uso cotidiano que nunca aplicarían a un dios como Zeus, por ejemplo.
Entonces, querían marcar diferencia entre el Dios que ellos consideraban padre y los padres comunes y corrientes en la tierra. Había que marcar diferencia. Y por eso hay comentaristas que dicen cuando Jesús dice Abba, está marcando diferencia. Y cuando dice Padre nuestro que estás en el cielo, amplía la diferencia. No es un Padre común y corriente, no es un Padre como los de la tierra, es un Padre que tiene una particularidad muy especial, por tanto ese Padre tiene unas cualidades muy especiales a las que nosotros debemos tener en cuenta para poder dirigirnos a Él. Así que comienza dirigiéndose a Dios como Padre. Un judío no lo haría. No lo haría nunca. Y por eso hubo problemas con esa expresión cuando Jesús empieza a decirla en ese ambiente judío que no se entendía bien y que no se utilizaría, por lo que para ellos Dios era Señor, era Jehová, y esos términos serían exclusivos y de común uso en la tradición judía. Así que, repito, Abba no la utilizarían ellos, papá o padre no la utilizarían ellos en la cotidianidad. Revisen el Antiguo Testamento y fíjense cómo se dirigen a Dios y la terminología que aparece allí es muy particular, aunque se refieren a Dios como Padre, pero como el que elige un pueblo. Por eso se dice que Dios es Padre de Israel, el Dios que escoge y engendra un pueblo, en ese sentido. Pero se utiliza muy pocas veces. Por eso en la tradición judía era una palabra que no se utilizaba mucho. Por eso cuando lo oyen en labios de Jesús sorprende a los judíos. Ahora, fíjense que dice Padre, y eso implica que los que dicen Padre son hijos, sin duda alguna. En este sentido, ¿quiénes son los hijos? Y tenemos que decir los cristianos. Porque solo los cristianos, como dice Juan, han sido engendrados por Dios, han sido nacidos de Dios, han sido regenerados y solo ellos pueden estar en condición de hacer esta oración y dirigirse a Dios como Padre. Acuérdense, a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿por qué? Porque creen. Cualquiera no es hijo de Dios en el sentido que Juan habla, es decir, por regeneración. Se puede hablar de ser hijo por creación, pero eso no es suficiente para poder dirigirme a Dios como Padre en el sentido que Lucas, Juan, Mateo y Marcos lo hacen. Cuando ellos dicen Padre a Dios es porque son personas que han sido regeneradas por Dios y solo ellos pueden lanzar esa expresión de manera certera y de manera clara. Dice Juan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos engendrados por Dios, fíjense, engendrados por Dios. Dios es el que les dio la vida. A esos que Dios les da la vida, son los que también a Dios les ha dado el poder, la capacidad, la gracia de llamarlo a Él Padre. Un engendrado por Dios es el único que puede decir a Dios en sentido estricto Padre. Pablo lo va a repetir en Romanos. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, hijos de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Quiénes son los que dicen Padre a Dios? Los que han sido regenerados, los que han sido nacidos de nuevo, los que han sido objeto de la redención en Cristo por gracia.
y solo por gracia. Cualquiera podrá decir a Dios Padre, pero en sentido estricto, solo son hijos los que han sido nacidos de nuevo y solo a ellos Dios les aceptará esa expresión de llamarlo a él Padre. Y es un Padre único, lo va a decir también Pablo. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre. Entonces, es claro, la oración del Padre Nuestro es hecha por hijos de Dios que se dirigen a Él reconociendo su deidad, pero reconociendo su paternidad. ¿Y quiénes son los que pueden reconocer la paternidad de Dios? Aquellos que solo por Dios han sido regenerados. ¿Cómo decir a Dios Padre si no he sido regenerado? Imposible. En sentido estricto no puedo. Así que esa expresión Padre implica que somos hijos, y si somos hijos es porque Dios ha hecho la obra de redención, primero la obra de regeneración en nosotros para gozar del arrepentimiento y de la vida nueva en el Espíritu Santo. Jesús nos está diciendo entonces, cuando oréis, digan Padre. Ahora, cuando uno mira la expresión en este contexto ya lucano, uno descubre que esa palabra Padre nos muestra un reconocimiento de la verdadera naturaleza de la relación del creyente con Dios. Indica que hay un acercamiento a Dios especial, un acercamiento grande entre el soberano del universo y nosotros, y con Él podemos entrar en intimidad. Él es el Padre, y con esto digo, Él es el único Padre en el que está toda la deidad, el que es toda la deidad, pero con el que podemos entrar en una relación amorosa y cercana, porque somos sus hijos por regeneración. Muy rápidamente, miremos cómo se muestra esa relación en el Padre Nuestro. Padre Nuestro, Él es Dios Padre, nosotros somos sus hijos nacidos de nuevo por Él. Santificado sea tu nombre. Él es puro, perfecto y santo. Nosotros, sus hijos redimidos, que le adoramos por lo que Él es. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Él es quien gobierna, Él es quien tiene el control sobre nuestras vidas, Él es el amo y Señor del universo y de nosotros, y nosotros simplemente somos sus siervos, nosotros simplemente somos sus súbditos. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos. Él es Salvador, Él es Redentor, Él es nuestro liberador. Nosotros pecadores necesitados de la gracia abundante. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Él es nuestro guía, Él es nuestro protector en este caminar en la tierra. Pero nosotros, peregrinos necesitados de ayuda para vencer el mal, porque todavía el pecado nos afecta. Necesitados de ser preservados para la eternidad, porque todavía el pecado nos atrae. Entonces fíjense que el Padre Nuestro está diciendo que nosotros, hijos de Dios, nacidos de nuevo por la gracia, entramos en una relación muy particular con Él, y que en esa relación realmente los más beneficiados vamos a ser nosotros por lo que nosotros seguimos siendo. Por eso orar se va a constituir en una necesidad prioritaria para nuestra vida. Y fíjense que Jesús dice, cuando ores, digan Padre Nuestro. La expresión indica que Jesús está dando por hecho, y esto es interesante, que los creyentes oran.
cuando oren. Es decir, lo da por hecho, ustedes oran. Así que la frase dice, ustedes ya tienen el hábito de orar. Ustedes ya tienen la costumbre de orar. Insisto, Jesús da por sentado que quien lo sigue a Él ora, que quien lo sigue a Él se relaciona con el Padre, que quien lo sigue a Él entabla una relación de diálogo con Dios, que quien lo sigue a Él siempre orará, jamás faltará la oración, jamás será extraña la oración en los que son hijos de Dios. La oración será un medio de gracia presente siempre en la vida de los que son parte del reino de los cielos. Entonces, uno, Jesús nos da la estructura para que sepamos cómo dirigirnos al Padre, toda la oración del Padre nuestro. Dos, Jesús muestra que cuando nos dirigimos a Dios como Padre, entramos a también mostrar nuestra relación con Él. Y en esa relación encontramos unas grandes diferencias entre Él y nosotros. De tal forma que al entrar en relación con Él y descubrir esas grandes diferencias, vamos a vernos nosotros mismos como somos, débiles, necesitados de Dios, necesitados de su gracia. Por tanto, en esa condición, nosotros nos vemos también obligados a orar siempre para poder vivir la vida cristiana en la gracia de Cristo, fortalecidos en su poder y vencer mientras caminamos en este mundo el pecado y el mal. Padre nuestro, Padre, eso es importante. Eso no se había dicho nunca en el lenguaje judío de una manera tan precisa como lo está haciendo Jesús. Pero miremos esto. Él dice cuando oréis. Y aquí ya pudiéramos pensar en nosotros mismos, ¿verdad? Una pregunta simple surgiría. ¿Cuánto tiempo dedico yo en mi vida cotidiana a la oración? Si Jesús me está diciendo los cristianos por ser tales oran, la pregunta sería, bueno, si soy cristiano, ¿cuánto tiempo, cuántas veces me dedico yo a la oración en el día? Si descubro que en la oración que Jesús enseña, me retrata a mí como débil, como necesitado de Dios y como urgido de su poder y de su misericordia y de su gracia. Es decir, eso me tiene que llevar a mí a entender, necesito de Dios, debo buscar a Dios, debo buscar a Dios, debo buscar a Dios. Sin duda alguna. Tendría que preguntarme si se halla la oración entre las actividades esenciales de mi vida diaria. Parafraseando a Lutero, mañana tengo mucho que hacer. Por eso no me levantaré a las 4 de la madrugada a orar. Lo haré desde las 3 de la mañana. Si quiero un día más fácil, a pesar de que me espera dureza, debo orar más. Mientras más oro, mejor el día. Fíjense ya cómo nos está también Lutero mostrando la importancia de la oración, y eso lo descubrió lógicamente él en las Escrituras. Nosotros hacemos lo contrario. Uy, tengo tanto que hacer, Señor. Hoy no oro media hora, hoy oro 15 minutos. Por el tiempo, Señor. Tú sabes que tengo tantas ocupaciones y no hacemos nada por sacrificarnos para Dios, sabiendo lo que la oración implica en nuestra vida. Los más beneficiados somos nosotros, y eso pareciera que pasa desapercibido. Mientras más trabajo, decía Lutero, más oración. Mientras más compromisos,
más oración, no menos. Así que a la luz de la fe, una de las tareas, de las ocupaciones nuestras más importantes de nuestra jornada diaria tiene que ser la oración. Ella ha de ocupar un lugar preponderante en nuestra vida cada día. Esa oración que hacemos cada día y varias veces al día demuestra, como decía también parafraseando a Spurgeon, demuestra el papel importante que tiene Dios para mí. Inclusive, esta frase la encuentra en más de un reformado. Muéstrame tus rodillas y te diré en qué condición está tu relación con Dios. Y Lucero decía, ¿tienes callos ya por estar arrodillado delante de Dios? Para mostrarnos precisamente esto, la necesidad que tenemos nosotros, débiles criaturas, criaturas imperfectas de buscar a Dios. Me hace falta la oración por mi condición de redimido imperfecto, de redimido débil, de redimido con pecado remanente. Eso debo tenerlo muy claro para mi vida. Ahora fíjese esto. La oración del Padre Nuestro está en plural. No dice, Padre mío que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a mí. Dame el pan de cada día. Perdona mis ofensas. No me dejes. No, está en plural. Y esto también es resaltante en esta oración. Aunque Dios es mi Dios, Dios es el Dios de la iglesia. Dios es el Dios de su pueblo. Es cierto que yo soy de la iglesia y es cierto que yo puedo hacer una oración personal, pero más cierto es que yo tengo hermanos y que en mi oración jamás debo dejarlo por fuera. Dice que nosotros somos a veces muy egoístas. Dame, 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 dame. Dame. ¿Y los demás? Es que no eres parte de un pueblo que también está urgido de Dios y de la respuesta de Dios en su vida. ¿Mm? Él es el Dios de la iglesia. Él es el Dios de la iglesia. Y por eso la iglesia, cuando oramos, no puede dejarse de lado. Sí, está bien que pongamos nuestras peticiones, pero al lado de nuestras peticiones ponemos también las peticiones de la iglesia. Esta es una oración en plural que me invita a mí a estar muy atento a mis hermanos en la fe y suplicar por ellos y sus necesidades. Aquí Jesús nos está mostrando una oración que no es egoísta, que no es egocéntrica, que no es vana. ¿Se acuerdan de la oración del fariseo en el templo al lado del publicano? Hablaba con él mismo. Señor, yo estoy bien, yo te alabo y te bendigo porque yo espiritualmente estoy bien. Y cumplo con todo lo que tú dices que debo cumplir. Señor, ni siquiera me parezco a ese publicano, yo lo supero en gran manera. ¿Qué oración? Una oración en donde Dios no es exaltado, sino donde el hombre mismo es exaltado. Él mismo puso un pedestal para él mismo.
y se entronizó él mismo. Se olvidó del publicano. Se olvidó de él mismo también. Porque si él se hubiera visto realmente, él hubiera descubierto en la gracia cómo estaba su corazón. Por eso, no digan Padre mío. La oración tiene que ser comunitaria. Y siempre, aunque esté solo y puedo decirla, puedo orar para mí, repito, no puedo dejar de lado a los que son parte de la comunidad eclesial. No puedo. Absolutamente no. Nosotros no somos cristianos que vivimos aislados del pueblo de Dios. No lo somos. Somos cristianos en compañía de otros que me hacen falta y a los que yo debo bendecir en mi oración. Dios siempre será Padre nuestro. Padre nuestro. Nosotros somos personas libres, pero miembros de una comunidad que ya está mostrando la nueva humanidad, la nueva comunidad que Jesús quiere instaurar. Padre nuestro. Padre nuestro literalmente sería del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, decimos nosotros. Ya Dios me está diciendo, Jesús me está diciendo, este Padre al que ustedes oran es totalmente diferente a los que se dicen padres en la tierra, o a los que son padres en la tierra y son tratados como padres en la tierra. Este Dios al que ustedes se dirigen es supraterrenal. Y entonces la paternidad de Dios la miramos de una manera diferente. Cuando yo digo Dios Padre, a Dios Padre, estoy diciendo tú eres Dios único, grande, sublime, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Exaltamos los atributos de Dios de inmediato. Cuando Jesús me dice, Padre nuestro que estás en el cielo, ya me está marcando diferencia. Y me está diciendo quién es ese Padre que está en los cielos. Y de paso me muestra las cualidades y atributos de ese Padre. Ese no es cualquier Padre. Lo dijo Mateo en su Evangelio muchas veces. Y hay algo interesante que dice Mateo en el capítulo 23. Vosotros no llaméis a nadie Padre en la tierra. Y nos ponemos a pelear, que no le digas al sacerdote Padre, que no le digas a tu papá Padre, que no le... ¿Cuál es la intención en la tradición judía? Jesús está hablando de una realidad que se vivía en la tradición judía. ¿Y cuál era esa tradición? Y eso también es claro. Solo será padre quien ha asumido la vida de su padre. Me explico. Si yo le digo a alguien padre, es porque he asumido la vida de mi padre. Por eso Él es del cielo. ¿Qué padre hay en la tierra que me pueda mostrar a mí una vida perfecta que yo pueda tomar como ejemplo y seguir al pie de la letra? Ninguno. Porque de alguna manera los padres fallamos. De alguna manera. De alguna manera nosotros mostramos nuestra debilidad. De igual modo, Jesús no quiere que sus discípulos reconozcan a un padre terreno, porque ningún
padre terreno puede ser perfecto ejemplo para él. La figura del padre, insisto, en la tradición judía, se ve en el hijo. Se ve en el hijo. En este sentido, el hijo es la representación del padre, el hijo se parece al padre. Y el padre, y el hijo que se identifica con el padre será transmisor, será comunicador de la misma tradición. ¿A quién llamó padre en la tierra? Si no hay absolutamente nadie que me pueda mostrar una vida en perfecta, y esto es importante, en perfecta santidad, en perfecta moralidad, ninguno. En la tradición judía eso era clave. Por eso no llames a nadie padre en la tierra. ¿Quién puede mostrarse como se ha definido? Nadie. Nadie. Ahora póngase usted a pensar, Jesús nació de una mujer, pero fíjense que él no tuvo padre terreno. No lo tuvo. Si él, el hijo, debía proponer un mensaje de vida y debía mostrar una vida perfecta, imposible que tuviera padre terreno. El mensaje y la idea se transmite a través del Padre. Por eso nunca se dice que Jesús realmente ha sido hijo de José en sentido estricto, y así es. Así es. Sin duda alguna, Jesús no podía tener por modelo de padre a un hombre. No podía. Y no podía depender de la tradición que le transmitiera un hombre, y menos en esta tradición judía que estaba tan equivocada y tan errada. Si ustedes leen sobre esto, van a encontrar que este es uno de los sentidos teológicos del nacimiento de Jesús. Este es uno de esos sentidos. Jesús no podía tener de padre un modelo humano, y Jesús no podía tener a alguien padre que le enseñara la tradición y lo mostrara esa tradición de manera perfecta en su vida. ¿Qué padre? Pero sí tuvo un padre del cielo. Y en ese sentido, para Jesús el modelo fue Dios mismo. ¿Y quién pudo transmitirle toda la verdad sino Dios mismo? ¿Y cómo él vio en Dios mismo la perfección en pureza, la perfección en santidad, la perfección en todo? Y por eso él vino y se muestra como el Padre es perfecto en todo. Lo que el Padre me dio, yo lo he transmitido a ustedes. Yo hablo lo que el Padre me dice. Yo soy lo que el Padre es. El que me ve a mí, ve al Padre. Fíjense el Padre, el Padre, el Padre. Jesús está diciendo, yo me parezco al Padre. El Padre y yo somos uno. Y entonces, con razón entendemos a Jesús. Es un Padre del cielo. No puede ser otro. Jesús no es hijo de José en ese sentido. Esa es la conclusión teológica. Y es que con Jesús comienza una nueva humanidad. Es el principio de una nueva humanidad. Por eso él, en el sentido paterno, no desciende de Adán. Él no desciende de Adán. Es otro Adán. Otro principio de humanidad. A Adán lo creó Dios. Jesús debía proceder como Adán, de Dios, no de Adán. Y como procede de Dios, él es capaz de decir a Dios, Padre,
de mostrar a Dios Padre y de transmitir la tradición del Padre a sus seguidores sin problema. Esto es la interpretación teológica de estas novedades de Jesús, lo nuevo. Y fíjense que esto se da mucho tiempo después que Jesús se va al cielo y el Espíritu Santo empieza a aclarar en los escritores bíblicos. Por eso no tenemos Padre en la tierra en el sentido de que nuestro modelo y nuestra fe y nuestra tradición provengan de Él. Puede ser un Padre físico a los que queremos mucho, pero respetamos mucho, pero no, en este sentido no es mi Padre. Y por eso tiene que ser otro. Debe ser un Padre del cielo, como el que tuvo Jesús y como el que hace Jesús que nosotros tengamos. Y el que Él manifestó. Esta es la gran verdad. Y esos son nuestros criterios. Nosotros, si tenemos a Dios como Padre, entonces nosotros, como hizo Jesús, tenemos que mostrar el carácter y la vida del Padre. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia lo dice? Sean santos como yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Señor, es ilógico que tú me digas que yo sea santo como tú. No, no es ilógico. Si tú me consideras a mi Padre, muestra mi carácter. Muestra mi carácter. Sean ustedes perfectos como vuestro Padre Celestial. Ah, no, Señor. No dice que soy tu Padre. Sé como yo. Y en este sentido, como seres humanos, estamos en la obligación de luchar en nuestra santificación y en nuestro pensamiento y en nuestras actitudes. Santos, santos, santos. En nuestra vida, santos, santos, santos. Perfectos, perfectos, perfectos. Porque si Él es nuestro Padre, ahí nosotros nos identificamos con Él. Porque Él es el perfecto modelo, así como fue el perfecto modelo para Jesús. Y Jesús lo mostró de manera tan perfecta. Ahora los imperfectos tenemos que luchar por eso. Aunque nos cueste y aunque nos veamos incapaces, tenemos que hacerlo. Mire lo que implica esta oración. Esta es la gran verdad. Esos son nuestros criterios. Y así nosotros debemos ver nuestra realidad. A partir de lo que Jesús nos revela, que es precisamente la mente del Padre del cielo. La voluntad del Padre del cielo. Por eso no podemos tomar el concepto Padre tan simple y tan superficialmente. Ah, sí, Dios es mi Padre. ¿Dónde está en tu vida? Muéstramelo. ¿El carácter de Dios en tu vida? ¿La mente de Dios en tu vida? ¿La santidad de Dios en tu vida? Pastor, pero es que usted me está exigiendo demasiado. No, yo no. Él mismo te lo está exigiendo y me lo está exigiendo. El problema es que nosotros no estamos luchando como debiéramos por alcanzar precisamente esa meta que el mismo Dios nos puso. Y entonces ahí sí nos vamos a ver en problemas cuando yo digo, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre mío, Padre mío. ¿Ven la lucha que tenemos que dar para nuestra santificación y de paso en contra del pecado? ¿La ve? Nuestro modelo es el Padre que Jesús nos dejó a nosotros como Padre. El Padre del cielo. Ese es el modelo.
Como Jesús fue el modelo y sigue siendo el modelo. Y fíjense que por eso Jesús nos mostró al Padre. Jesús no dijo, Dios es mi Padre. Jesús mostró que Dios era su Padre. En todo lo que habló y en todo lo que hizo. ¿Ven el serio compromiso que implica ser cristiano? Por eso el cristianismo yo siempre lo he entendido así. O lo tomamos en serio o somos unos hipócritas acomodados aquí en la iglesia. Padre, fui engendrado por Él. Lo dice Juan. Fuimos engendrados por Él. No nacimos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, Dios es Padre nuestro. Yo les decía a ustedes, ¿qué tranquilizaba a un judío cuando veía en su hijo a él mismo y en su nieto a su hijo? Vea la transmisión. Se sentía tranquilo. Si lo veía en su hijo había alegría y si lo veía en su nieto había mucha alegría. Porque la vida del Padre se transmitió a su generación, a su descendencia. Entonces, Padre, sabemos quién es Dios. Miren el credo. Creo en Dios, Padre, creador del cielo y de la tierra. Es la primera afirmación del credo apostólico. ¿Y eso por qué? Porque precisamente si no reconocemos quién es el Dios en quien creemos, no tiene sentido nuestra fe. Y mire que cuando decimos creo en Dios Padre, ya nos está diciendo el credo de qué Dios hablamos y de qué compromiso tenemos. Porque de inmediato dice creador del cielo y de la tierra. Ah, este Dios Padre no es cualquier Padre. Y ahí empezamos a ver las cualidades y atributos de Dios. Creador del cielo y de la tierra. Este Dios tiene poder, omnipotencia. Este Dios tiene conocimiento, omnisciencia. Este Dios tiene capacidad para estar en todas partes, omnipresencia. Este Dios hizo todo bueno. Un Dios de misericordia y bondad. Y empezamos a ver en la creación la grandeza de Dios. Y empezamos a descubrir quién es el Dios. Pero si sigo leyendo y confesando el credo, voy descubriendo hasta dónde me lleva. Para decirnos qué creo y en qué debo terminar yo siendo. Y solamente he dicho algunas cosas. Pero para que entendamos esto, hermanos, nosotros, sin duda alguna, si entendemos esto de la paternidad de Dios, Padre del cielo, ya empezamos a mirar el cristianismo de manera diferente, con gran sentido y con gran responsabilidad. Y no lo tomaremos nunca a la ligera. Y por eso lo que viene en el Padre Nuestro. Dios me va a decir y nos va a enseñar quiénes somos y por qué nos dirigimos a Él como nos dirigimos a Él según Jesucristo enseña.
Este es nuestro Padre. Marca la diferencia. Este es nuestro Padre. Supera nuestro ámbito terrenal. Y este es nuestro Padre que nos está llevando a entender cómo debe ser nuestro cristianismo hoy. Hoy. En sentido profundo. Tienes que parecerte a mí. Y tienes que luchar por lograrlo. De Él, Pablo va a decir, porque en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. En Él, no fuera de Él. Y por eso Pablo dice, nos parecemos a Cristo, que es Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda a impregnarnos de Cristo, porque es Dios. Y entonces, la intención final, parecernos a Dios. Vaya tarea que nos dejó el Señor. Y no ha quitado el nivel, está puesto. Este es el nivel al que hay que llegar. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo? ¿Qué lucha estamos dando? Padre nuestro, Dios de gracia y de misericordia, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, que nos has dado para comprender estas verdades, de modo que orientan así mejor nuestra vida cristiana, de modo que nos llevan a una comprensión clara, precisa de lo que nosotros tenemos que vivir en la fe. Jesús, ayúdanos con tu Espíritu Santo, con la gracia de tu Espíritu. Queremos realmente pronunciar el nombre del Padre. Queremos decir a Dios realmente Padre. Queremos vivir como imagen del Padre. Porque eso fue lo que tú te propusiste, recuperar para nosotros esa imagen que se desfiguró en nosotros. La imagen del Padre. Imagen y semejanza de ti, Dios Trino. Bendito seas, Dios bueno, Dios fiel. Porque en tu gracia nos muestras cómo anhelas que seamos tus hijos y cómo quieres que tus hijos te glorifiquen viviéndote plenamente a ti. Te honramos, buen Dios. Te exaltamos, Dios Trino y Dios Uno. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la redención ejecutada en nosotros. Te damos las gracias por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos de nuestra maldad. Pero te damos las gracias porque nos permites conocer más y mejor el camino de nuestro perfeccionamiento. Honramos, Dios Trino y Dios Uno, tu nombre. Exaltamos, Dios Trino y Dios Uno, tu presencia en medio nuestro. Gracias, muchas gracias, Dios, por tu palabra, que sea impresa en nuestro corazón para que nosotros podamos luchar con firmeza, con fiereza, para parecernos a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos y a Cristo mismo suplicamos. A ti, Padre, suplicamos en Cristo para que esta verdad sea hecha en nosotros, en el Espíritu Santo, en su poder, en su amor. Gracias, 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 Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.